La clase que nos toca hoy día es la primera clase. Y como toda primera clase tenemos la obligación de hacerles recordar que ustedes llevaron la parte de anatomía. Y en la parte de anatomía ustedes vieron un corazón así como el que está en la figura, ¿no? Con sus 4 cámaras y 2 cámaras divididas perfectamente por el septum interauricular. Entonces tenemos prácticamente dos corazones, uno para bombeo de sangre arterial y otro para bombeo de sangre venosa hacia los pulmones. El corazón izquierdo está compuesto por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, que tiene una válvula mitral, que es la responsable de traer la sangre de los pulmones al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, que es el responsable a través de la válvula aórtica de lanzar la sangre hacia todo el organismo por medio de la aorta. La aorta con su salida de aorta, su callado de aorta, ¿no? Y va hacia la aorta abdominal, las carótidas que llevan la sangre al cerebro. Entonces, esta es la gran circulación. ¿Quién trae la sangre de los pulmones? Las venas pulmonares. Y el corazón derecho, que está compuesto por una aurícula derecha y un ventrículo derecho. La aurícula derecha que recoge la sangre a través de la vena cava superior e inferior de todo el organismo, pasa de la aurícula izquierda por medio de la válvula tricúspide hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lleva la sangre que está contaminada por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y de allí a los pulmones. Acá hay que tener en cuenta que no haya la confusión. Arteria pulmonar lleva sangre con CO2 y las venas pulmonares traen de los pulmones sangre arterial. Acá está lo único que ustedes tienen que hacer la diferencia. El resto no hay ningún problema. Bueno, vamos viendo que el corazón no es solo, después se divide en grandes arterias que van a llevar la circulación hacia el cerebro, y las otras arterias que llevan a ambos brazos, y la abdominal que va hacia toda la parte tóraco-abdominal y a los miembros inferiores. Esto sería la circulación completa. Por cultura, tengo que decirles que el corazón está compuesto por células endoteliales, tanto el endocardio como los vasos, miocitos, fibroblastos, neuronas, que es lo que le da el movimiento al corazón, y el músculo liso vascular. Entonces, si hablamos de miocitos, estos miocitos pues tienen función motora y endocrina. Antes solo pensábamos que el corazón tenía una función netamente motora. Actualmente ya tenemos que hablar de una función motora y endocrina, que es autocrina y paracrina. ¿Por qué? Porque tiene secreción de muchas sustancias. Entre ellas tenemos ¿cuál? La síntesis del factor natriurético auricular. Ya ustedes saben para qué sirve, lo han hecho en fisiopatología. Y los componentes del sistema renina-angiotensina, las catecolaminas, el óxido nítrico y la endotelina. Este es un capítulo aparte que ustedes van a tener que en la parte clínica ya revisar qué hace el óxido nítrico y la endotelina. Ahora lo vamos a tocar muy fugazmente. Llegando nuevamente a la parte histológica del corazón, esto lo han hecho en histología. Es un recuerdo para que vean cómo es el pericardio, cómo son las células del miocardio, cuáles son las células de la superficie externa y la superficie interna del miocardio, ¿no? Que es músculo contráctil, y el endocardio. Y además les decía que es un músculo endocrino y paracrino. Estas células se organizan dando discos intercalares, ¿no? Las mitocondrias, sus núcleos, ya saben para qué sirve la unión GAP, ¿no? Todo esto forma el músculo cardíaco, ¿no? Ustedes saben para qué sirve la unión GAP. Otra cosa de cultura para ustedes es para que tengan una idea, porque el estudiante y el médico deben tener una idea completa de las cosas. Dentro de la biología animal, el corazón más pequeñito es el que más late.
Acuérdense, un ratón que tiene un corazoncito de 0,14 gramos late 650 latidos por minuto. Una ballena con 600, con un corazón, acuérdense que estamos hablando del peso del corazón. El peso del corazón de una ballena es de 631 kilos, ¿no? 15 latidos por minuto. Miren ustedes, en el elefante, un elefante que tiene 1200 kilos, por lo menos, un poco más, solo late 30, 40 latidos por minuto. En una tortuga, tu corazón late 20 latidos por minuto. Y en la marmota, 80 latidos por minuto. Entonces, más o menos, acuérdense que los corazones más pequeñitos son los que laten más, ¿no? Los más grandes laten menos. Ya saben, su corazoncito de ustedes va de los 50 a los 90 latidos por minuto. Cuando nosotros hagamos una historia clínica, tenemos que, bueno, vamos a terminar con esto. El corazón, pues, de una persona late entre 50 a 90 latidos por minuto, les había dicho. Pesa entre 7 y 15 onzas, 200 gramos a 425 gramos. Más grande, siempre se les ha dicho, desde la secundaria, más grande que una mano cerrada, que el puño de una mano cerrada. Al final de la vida, nosotros tenemos que entender que es una máquina que mucho trabaja. Un corazón debe haber latido más o menos 3.500 millones de veces. Cada día nuestro corazón late 100.000 veces y es la bomba divina. Aproximadamente bombea 2.000 galones por día de sangre. Entonces miren lo importante que es, y es la bomba que casi nunca se malogra. El día que se malogra, ustedes saben qué sucede. La persona fallece o entra, si está funcionando mal, entra en insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando nosotros hagamos la historia clínica, que es la parte que nos toca hacer en el curso de biología, el estudiante tiene que hacer una historia muy cuidadosa, sobre todo los estudiantes de Ricardo Palma. El paciente cardíaco es un paciente que se entrega al médico y al estudiante. Ustedes poco tienen que pedir permiso en un paciente cardíaco. Ustedes se acercan y el paciente los está recibiendo con los brazos abiertos para contestarle el interrogatorio que ustedes hacen, que debe ser meticuloso, debe tener su utilidad para ustedes, ¿no? No debe haber un interrogatorio sugestivo, tiene que ser un poco libre, ¿no? Y acá está el problema para ustedes, que la toma de la historia clínica debe ser en forma artística. El paciente no debe sentirse presionado. La historia clínica debe ser una conversación amena entre el paciente y el estudiante, entre el paciente y el médico. Porque no se olviden que ustedes, siendo estudiantes, van a recibir una intimidad de sus pacientes, ¿no? Les va a contar todo y ustedes tienen que ayudarle. El paciente a veces no sabe la parte técnica. Ustedes tienen que ponerse a la altura. Significa ponerse a la altura, significa tratar de hablar en su lenguaje del paciente. Señor, usted se siente cansado. Yo sé que cansado no es un síntoma, pero yo lo traduzco en disnea y le voy preguntando cuántos metros camina, si se va al baño, si se cansa, si va al mercado se cansa, si sube la escalera se cansa. Entonces yo sugestivamente al paciente le voy tomando datos, pero tienen que ser muy sutiles. Y acá es lo que les falta a ustedes. Y al paciente el interrogatorio se hace en la cabecera o al costado. Ustedes no se pongan a interrogar en los pies del catre del paciente. Es una mala manera de presentarse. El paciente tiene que tener primero la confianza de ustedes. Si ustedes no aprenden a sacar signos y síntomas, estamos perdidos. Ya no pueden llegar ustedes ni siquiera a síndrome, menos al diagnóstico. Van a estar tratando de buscar la historia mal hecha de repente por un colega de ustedes de otras universidades y ustedes se van a estrellar. Lo bonito es que ustedes
hagan interrogatorio y saquen buen provecho de eso. Después la parte clínica se les viene suavecito. Así es que acá está todo el problema para ustedes. La forma como interroguen a su paciente. Y ahí traten de ustedes tomar toda la responsabilidad. Y no hay que el paciente no quiere, no hay que el paciente está dormido. Allí viene la sutilidad de ustedes de aprender a interrogar a los pacientes. Vemos a veces que viene un doctor, no quiere, ¿qué es eso? Yo voy a presionarlo para que quiera. ¿Acaso el paciente que acude a su consultorio de ustedes mañana le va a decir, no quiero que me interroguen? No, señor. Hay varias formas de que ustedes tienen que interrogar. Y acá es donde se van a aprender a desenvolver ustedes. Si no se aprenden a desenvolver acá, va a ser difícil después que lo hagan, ¿no? Dentro de cada patología, así como han hecho ustedes, acaban de hacer el capítulo de respiratorio, cada patología tiene sus signos y síntomas importantes para identificarlo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los signos cardiovasculares, nosotros tenemos que tener una amnesia dirigida a preguntar qué. En primer lugar, si presenta o no disnea a nuestro paciente. A preguntar qué, si hay dolor de pecho. A preguntar que si hay palpitaciones, a preguntar si hay mareos y síncope, crisis sincopales, que es básico y se presenta con frecuencia en los pacientes cardíacos. Y vamos a ver por qué. Tos y hemoptisis, ¿no? Fatiga, que no es lo mismo que cansancio. Ya vamos a ver por qué. Nicturia y poliuria, que son características del paciente cardíaco. Esto lo diferencia del paciente renal. En el paciente renal es nocturia y poliuria. Acá es nicturia y poliuria, que tiene que ver con la insuficiencia de ventrículo izquierdo. Vayan acordando. Las posiciones de cuclillas. La ronquera. Nuestros pacientes presentan ronqueras y vamos a ver por qué se debe esa ronquera. Y comúnmente van a ver ustedes el edema, que puede ser de miembros inferiores y después puede ser un edema que abarca ya abdomen, las insuficiencias cardíacas derechas, ¿no? Y la cianosis. Entonces, estos son los signos más importantes. No quiero más hablar de esto, porque cada uno los vamos a desmenuzar, que tienen ustedes que tener en cuenta a los pacientes. Disnea, dolor de pecho, palpitaciones, mareos y síncope, tos y hemoptisis, fatiga, nicturia poliuria, posición de costillas, ronquera, edema y cianosis. Si esto ya llevan ustedes en la mente preparado de esto, con 3 signos de estos ya tienen ustedes su semiología cardíaca, que es importante. Vamos a ver qué es la disnea, ¿no? La disnea, ustedes lo conocen, lo acaban de hacer en respiratorio, es la dificultad que causa una sensación de desagradable, pues es prácticamente, si ustedes lo definen en 2 palabras, es sed de aire. Disnea es sed de aire, falta de aire, respiración difícil. Y en cardiología, ¿por qué es causada la disnea? Por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Acuérdense esto. La disnea es causada cuando ya el paciente inicia una insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo puede presentarse? ¿Como signo o como síntoma? Ustedes saben que los signos son síntomas o los síntomas pueden ser signos también. Entonces puede presentarse así. La disnea puede ser aguda o crónica. Aguda, cuando es una disnea debido a que el niño, el joven, el adulto tuvo un cuerpo extraño. No se olviden que cualquiera está expenso a tener un cuerpo extraño, no solo los niños que juegan con canicas. Puede verse a un cuadro alérgico por comidas, etcétera, etcétera. Asma, los asmáticos tienen disneas agudas, por arritmias en cardiología, por infarto, por tromboembolismo pulmonar o una falla aguda del ventrículo izquierdo. Esto en cardiología nos va a dar así.
Y crónica netamente por insuficiencia cardíaca, pues, o en otros casos en respiratorio que hablaban ustedes por enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ¿no? Y esta disnea puede ser de 4 tipos, según su aparición. De grandes esfuerzos, la que todos tenemos. De medianos esfuerzos, de mínimos esfuerzos y en reposo. Estas 3 disneas ya son patológicas. Nadie tiene una disnea de mediano esfuerzo si no se siente mal con un problema patológico de algo. No necesariamente puede ser cardíaco, puede ser pulmonar o puede ser secundario a un problema renal. Pero ya nosotros tenemos que, con la historia clínica, tenemos que ir aprendiendo a diferenciar, ¿no? Causas de la disnea. Cuando hay una activación anormal de los centros respiratorios. Ya saben ustedes que los centros respiratorios, ¿dónde están? En la parte neurológica. Según la etiogenia, la disnea puede ser, pues, de origen respiratorio causada por una hipoxia, ¿no? No hay en el ambiente buena cantidad de oxígeno, yo tengo disnea. Me voy a la altura, no hay buena cantidad de oxígeno, me voy a Huancayo, a Ayacucho, a Cusco, y es lo que le pasa a la mayoría de nuestros pacientes o familiares, ¿no? Van de Lima, que están con buena cantidad de oxígeno, a la altura, que no hay oxígeno. Sin embargo, decimos vamos a tomar oxígeno, pero allá no hay oxígeno, entonces traen hipoxia. Entonces, por eso es que piden que se les dé su botellita de oxígeno, ¿no? O pueden ser de origen cardíaco, cuando hay disminución del gasto cardíaco por alguna enfermedad o cuando hay hipoxemia sistémica. Pueden ser de origen humoral, por supuesto, cuando hay aumento del CO2 y disminución del oxígeno en el medio interno, donde ustedes están encerrados, ¿no? Están encerrados en un ambiente que no entra oxígeno, ¿no? Y de origen metabólico, cuando hay necesidad de incrementar la oxigenación y el gasto energético, y esto no se da cuenta, entonces hay una disnea de origen metabólico, ¿no? Entonces son los principales tipos de disnea. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? Ya habíamos visto en las presentaciones, puede verse por causas mecánicas, obstrucción de las vías aéreas, patologías restrictivas, que pueden ser agudas, crónicas, que estimulan los músculos respiratorios a compensar, como en el caso del asma, pues el asma es una enfermedad de músculos, de los intercostales. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Hay estridor, hay retracción o tiraje costal, y esto es bastante conocido en causa mecánica. Cambios gaseosos, hay hipoxia o hipercamia en sangre, ¿no? Estimulan los centros respiratorios por medio de los quimioreceptores del tallo neurológico y estimulan el cerebro, el centro respiratorio y aumenta la ventilación. Es una respuesta neurológica esto, cuando hay problemas de cambios a nivel de gaseosos, ¿no? ¿Qué es la disnea Ya, respiratoria? chicos, ¿qué falta? O sea, ¿qué más hago? La disnea respiratoria se produce por trastornos a nivel del tallo cerebral, ¿no? En la membrana a nivel alveolo capilar, Eso que es es hacer. la final, la que tiene que responder al intercambio CO2-oxígeno, ¿no? A nivel cerebral, cuando el centro medular regula la frecuencia y la profundidad respiratoria, no se olviden, según las necesidades metabólicas, y si tiene que eliminar más CO2, lo hace con medio de la acidosis metabólica, o se presenta esto también cuando hay toxicidad con el ácido acetilsalicílico, cuando hay el consumo de aspirina. Esto lo van a ver ustedes alguna vez, gente que consume mucho aspirina, ¿no? Cuando hay anomalías de la bomba ventilatoria, ¿no? Que cuando hay anomalías, no se olviden que va a estar alterada la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria. Esto también debido a una respuesta del sistema nervioso central
que va a responder al nivel de músculos, soporte óseo, que son las arcocrustales, y a la pleura, ¿no? Entonces, cuando hay anomalías de la bomba, cuando hay anomalías alveolo-capilares que afectan el intercambio gaseoso. No se olvide que acá tuvimos una pandemia, por ejemplo, donde había anomalías alveolo-capilares. Últimamente, acuérdense, en el COVID había embolismo, ¿no? Igual puede haber cuando hay neumonías, cuando hay alveolitis. Entonces, esto tienen ustedes que tener en cuenta porque esto es una disnea de tipo respiratorio, ¿no? Y la disnea cardíaca, que puede ser por una disfunción cardiovascular, que puede ser de bajo gasto, de bajo y alto gasto, ¿no? De bajo gasto cuando hay mala función sistólica, hay un aumento en la presión diastólica, hay fallas retrógradas con disminución de respiratoria y mayor reflejo de Hering-Beuer, entonces se produce la disnea. ¿Qué es el reflejo de Hering-Beuer? Es el incremento del volumen alveolar que inhibe la inspiración. Pues mayor captación, menos inspiración. Entonces acá se da el bajo gasto. Y el bajo y alto gasto cuando se incrementa el ácido láctico y el CO2 van a estimular zonas reflexógenas del sistema nervioso central. ¿Por qué se da esto? Se da cuando hay cardiomegalia, cuando hay hepatomegalia, cuando hay cuadro de ascitis, cuando hay hidrotórax, cuando hay un cuadro de ascitis donde le está presionando a usted al paciente, ¿no?, los pulmones hacia arriba, no se puede producir una buena perfusión, pues, cuando hay hidrotórax, ¿no? Siempre que se afecte la expansión pulmonar, va a estar comprometido el problema de, ¿no? Va a haber la presentación de disnea. Y esto lo van a ver entonces también en las personas gorditas que van a consumir demasiado cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, la disnea cardíaca se produce con gasto alto, cuando hay poco oxígeno y hay mayor resistencia venosa periférica, por ejemplo, en anemia. En anemia ustedes van a ver disnea, ¿no? Y sobre todo en la anemia aguda, ¿no? En las tirotoxicosis, en los shunt arteriovenosos, ¿no? Y con gasto normal puede haber disnea cuando falta incrementar el volumen minuto y está alterada la capacidad, y hay incapacidad para extraer y usar el oxígeno, pues, ¿no? Por ejemplo, esto se da en el metabolismo anaeróbico y en la acidosis metabólica. Esto se ve bastante en el paciente cardíaco con diabetes, ¿no? Y con gasto cardíaco bajo, cuando el flujo anterogrado está reducido y hay un incremento de la presión de llenado y aumenta la presión retrógrada en los vasos pulmonares y a nivel alveolar. Esto lo vemos nosotros en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la insuficiencia mitral severa y en la isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, esto acá vemos una disnea de bajo gasto. ¿Cómo es la presentación de la disnea y qué nombre les damos nosotros a estas presentaciones de la disnea? Cuando la disnea se presenta en decúbito, y esto lo acaban de hacer ustedes en el respiratorio, al acostarse por aumento del retorno venoso, ¿no? Hay alivio con almohadas. Incluso cuando hay, por ejemplo, derrames, ustedes ven que el paciente tiende a ponerse el lado del derrame, y esto es cuando le llamamos ya treponea, ¿no? Por ejemplo, si es derecho, se pone se acuesta hacia el lado derecho, si el derrame es izquierdo, se acuesta al lado izquierdo. Ortornea o clinomnea, cuando ocurre en posición supina, y esto se alivia, por ejemplo, al sentarse. Esto se produce en insuficiencia mitral y en insuficiencia ventricular izquierda. ¿Cuándo es paroxística? Y esto es motivo de preguntas de examen de internado, de examen de residentado. Cuando el paciente 2 horas después de acostarse empieza a presentar disnea, lo obliga a ponerse de pie o sentado, ¿no?
se alivia pues así cuando se pone de pie sentado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, cuando hay edema pulmonar. Esta disnea es ruidosa, sibilante y húmeda. Acuérdense que acá hay insuficiencia ventricular izquierda, se presenta ¿qué? Crepitantes, ¿no? Por eso es que es ruidosa, húmeda, sibilante. Acuérdense, la disnea paroxística nocturna. La timnia, cuando se presenta en posición erecta. Este es un síndrome que lo van a ver poco, de repente ustedes son síndromes hepatopulmonares que se da por posiciones ya diferentes y porque hay una hiperperfusión pulmonar en envases, ¿no? Se presenta la famosa platina. Y la disnea periódica o ciclonea, tenemos la disnea de Cheyne-Stokes, que lo acaban de hacer, que son respiraciones periódicas de taquipnea progresiva e hipernea. Y hay periodos de apnea de unos 15 segundos. El paciente está respirando frecuentemente y hace periodos de apnea, ¿no? Esa es la típica Cheyne-Stokes, o ciclonea o periódica. Es causada ¿por qué? Por insuficiencia cardíaca congestiva, por hipertensión arterial, en edema pulmonar también se presenta. La disnea de Cheyne-Stokes, no se olviden, acabamos de hablar, son frases periódicas de incremento de la respiración y apnea. Hay respiración rápida y después periodos cortos de apnea, ¿no? Esto se debe a qué? A disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, ¿no? Aparece en insuficiencias cardíacas, cuando hay administración de sedantes o cuando hay patologías intracraneales, cuando hay hipertensión endocraneal, ¿no? Y otra de las respiraciones que ustedes lo van a ver y lo van a describir a diario es la de Kussmaul. Es un aumento de la frecuencia y profundidad se da en la respiración. Son periodos altísimos de inspiración y expiración que el paciente trata de bajar con eso el CO2. ¿Esto cuándo se presenta? En acidosis metabólica, acuérdense, en los estados comatosos y en ciertas encefalopatías, ¿no? Entonces, son las dos listas que tienen que ustedes acordarse constante y siempre, ¿no? Otro de los signos que habíamos dicho nosotros, que tienen ustedes que describir y saber preguntar, es el dolor torácico. Y el dolor torácico no es así nomás. Esto fue escrito por Everen en 1800. No es nada nuevo, ¿no? Son molestias continuas, paroxísticas en regiones del tórax, ¿no? La mayor parte que nos conviene a nosotros tienen que ser de origen isquémico miocárdico, que se llama el famoso angor pectoris. Pero para esto yo tengo que saber la intensidad del dolor, la presentación, en qué momento se presenta, por qué se presenta, ¿no? ¿Cómo se apaga este dolor? Entonces, no es solo decir el dolor torácico, la ubicación. ¿Le duele el tórax? ¿Dónde le duele? En la región posterior. Bueno, ya no es mucho un dolor isquémico. Un dolor isquémico o angor pectoris tiene que presentarse pues en la zona cardíaca. ¿Tiene irradiaciones? Por supuesto que tiene irradiación, pero no pues me van a decir un dolor torácico de origen cardíaco del lado derecho, al no ser que tenga un situs inversus. No se olviden también que hay el corazón que se presenta por cambios en posición. El corazón no siempre, 99% estará en el lado izquierdo, pero hay 1% que está dirigido en el lado derecho, está ubicado casi en la parte derecha. Entonces ya ustedes no van a escuchar los ruidos cardíacos en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Eso también acuérdense. Y el dolor también se irá a ese extremo. Entonces es importante saber el dolor torácico, todas estas cosas, ¿no? Y hay dolores torácicos que no son pues de tipo cardíaco. Tienen que aprender a distinguir. El dolor puede ser de pared de tórax por mamas inflamadas, por tumores, puede ser por paniculitis, por mialgias, por herpes zóster. Mucho nos confunde un dolor torácico en adultos de tercera edad, el herpes zóster. Acuérdense, el herpes zóster se presenta
esta virosis a nivel del, sigue la continuidad de los nervios a nivel costal. Y casi nadie de nosotros quiere examinar. El paciente nos dice, me duele el tórax, y ustedes contentos no examinan. Por eso es que se dice que el tórax hay que examinarlo, hay que observarlo, hay que tocarlo, hay que palparlo. Acá tienen que aplicar ustedes todas las técnicas del examen. Observación, palpación, ¿no? Percusión, así como lo han hecho en el capítulo de tórax, porque pueden encontrarse ustedes con fracturas costales, pueden encontrarse con cuadros de inflamación de cartílagos, ¿no? Pueden encontrarse con patología pleural, patología de pulmón o de mediastino, tracobronquitis, cuerpos extraños, ¿no? O pueden haber patologías abdominales, porque de esto nosotros nos confunde el dolor torácico, un 15% hay que de hernias de hiato esofágico que confunden con problemas de angiospectos. Las aerofagias en los pacientes que comen hablando, o las personas que comen hablando que tienen dolor, de hecho, y no es otra cosa que han comido demasiada cantidad de aire. En las úlceras altas de la pequeña curvatura gástrica, en la pancreatitis aguda se confunde también frecuentemente con un dolor isquémico cardíaco. En el sistema nervioso, bueno, estos casi no lo van a encontrar porque este autor Fisher, un médico, que encontró un dolor de pecho que todo el mundo lo calificaba, pero él lo distinguió después que se debía a cuadros de epilepsia. Entonces la epilepsia puede confundir. Ojalá que no les toque por ahí un epiléptico que ustedes piensen que tiene un infarto y no es. Ya saben ustedes que esto ya fue descrito, ¿no? Que no es un dolor de tipo isquémico, cardíaco. El dolor torácico también puede ser de origen psicógeno, y esto se da en los falsos cardíacos. Antes decíamos que solo se presentan en los de origen femenino, pero ahora se presenta tanto en origen femenino y masculino, porque así como hay mujeres maltratadas, hay varones maltratados, ¿no? No se olviden que cuando ustedes van a una comisaría ya no es como antes. Se hace hincapié por querer sacar provecho otros sectores que no son el sector femenino, ¿no? Dicen maltrato a la mujer, pero no consideran el maltrato al hombre. Y en las comisarías ustedes se dan con la cruda realidad, ¿no? Esto pues es de origen neurótico, cardíaco, ¿no? También se puede presentar este dolor psicógeno por cuadros de estrés, ¿no? Durante la pubertad, durante la catamenia, puede haber durante el embarazo, hay que tener cuidado, ¿no? En la menopausia y en el hipertiroidismo es frecuentísimo este dolor de tipo psicógeno, ¿no? O puede ser dolor cardíaco de tipo no primitivo. Por ejemplo, no se presenta en el mismo corazón como Angor, sino se presenta en cuadros de hipertensión arterial, en cuadros de obesidad. Ya les decía, el diafragma presiona hacia arriba, ¿no? Y puede simular un dolor precordial. En la diabetes, en la policitemia vera, ¿no? Ya saben ustedes lo que es la policitemia. La policitemia es la cantidad exagerada de hemoglobina que se da en la gente de altura. La policitemia no es otra cosa de incremento de los hematíes, ¿no? Para tratar de captar más oxígeno en la altura. Todos los hombres de altura tienen policitemia. Tienen hemoglobinas de 18, 20, 22. Entonces, la gente lo tiene un tórax más amplio, pulmones más crecidos, porque en la altura no hay mucho oxígeno, pues les dije antes. Entonces son compensatorios. Entonces cuando baja a nivel del mar, baja a nivel de cualquier nivel del mar, desde Tacna a Lima, estos pacientes ya a nivel del mar se ahogan. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es? Sacarle sangre y botar la sangre, y ponerlos de 20 a un 17 de hemoglobina, pues un 16, para que no se ahoguen, porque acá toman demasiado oxígeno. Entonces, así de fácil es esto, el tratamiento de esto no es nada difícil, ¿no? Y el dolor torácico cardíaco primitivo, que sí tiene que ver con corazón, se puede presentar
En enfermedad no coronaria también, por ejemplo, cuando está afectado el pericardio. No se olviden que el pericardio es un órgano que se afecta bastante. Ustedes van a tener una clase de pericarditis porque es importante que conozcan, ¿no? Donde hay procesos inflamatorios que pueden ser con o sin derrame. No se olviden que acá les van a mencionar que puede haber derrames en el pericardio hasta de 3 o 4 litros, que ustedes no se imaginan. El pericardio acumula tanto líquido que al paciente lo pone o lo puede llevar a la muerte, ¿no? Si no es tratado. Eso ya, bueno, no lo decimos ahora porque van a tener una clase especial de eso. O cuando hay problemas del miocardio, esfuerzos exagerados, se ponen ustedes, la mayoría de nosotros, no cargamos ni 10 kilos en la mano, menos empujamos 20 kilos y se ponen a empujar un carro que pesa pues 800, 1500 kilos, un carro grande, 2000 kilos. Entonces están haciendo un esfuerzo exagerado, ¿no? Esto tuvimos un paciente conocido nuestro, médico, en un hospital cercano nuestro, que se le había dicho que tenía una patología X, no debía hacer esfuerzo, se pone a empujar el carro de un amigo, colega, y quedó ahí con su infarto, ¿no? Así es que esto no es falso, esto es real. Esto ha sucedido a un colega, y más a los pacientes. Cuando hay cuadros inflamatorios, cuando hay patología de extrasístoles, que es una arritmia, eso ya lo vamos a hacer en una clase en la próxima mañana. Cuando hay distinción brusca de cavidades, esos golpes que tienen ustedes, por ejemplo, un golpe de timón, o esto lo sufren los boxeadores que se golpean el pecho a veces con una cantidad de peso que les cae. Entonces esto puede producir también dolores torácicos que simulan problema coronario. Y cuando hay enfermedad pues coronaria netamente, que se da cuando hay insuficiencia coronaria aguda, esto también es tema de una clase, ¿no? Cuando hay insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Y por otras causas vasculares también, patología de aorta, estenosis de aorta, disección de aorta, patología de arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, primaria o secundaria, patología de venas cavas, ¿no? Entonces puede presentarse también este dolor torácico, ¿no? El dolor torácico es importante, que es un dolor cardíaco, de cuando es el dolor de veras cardíaco, es isquémico, es un gangor. Ya les decía al comienzo, tenemos que ver la intensidad, tenemos que también ver la localización, dónde está localizado, hacia dónde se propaga, tipo o carácter, cómo inicia, cómo termina, la duración, factores concomitantes, con qué se le presentó, con un esfuerzo, con una caminata, con una subida de escaleras, con una carrera, cuáles son los equivalentes de este dolor, qué factores desencadenaron, de repente una comida copiosa, licor, sobreesfuerzo, y qué factores lo atenúan. Todos estos tenemos que nosotros tener en cuenta estos factores para hacer una calificación si es o no un dolor de tipo cardiogénico, de tipo angor pectoris, ¿no? Igual habíamos dicho que otros signos importantes que tenemos que tener en cuenta son las palpitaciones. Ustedes están en su casa ahorita, no tienen ninguna palpitación. Seguro a la hora del examen tuvieron algunas palpitaciones. Las palpitaciones no es otra cosa que la percepción de latidos en el tórax, en el cuello, ¿no? Esto va a causar inseguridad, va a causar angustia, va a causar cierta inquietud, porque no estamos acostumbrados. Yo estoy sentado, estoy sintiendo mi corazón, está latiendo, pero no lo siento. Pero si lo empiezo a sentir, ya me causa cierta angustia. ¿Por qué será? ¿No? Ustedes de repente todavía nunca han sentido lo que es una palpitación, ¿no? Tal vez de repente en el examen de cardio alguno va a sentir lo que es palpitación y vaya a saber definir una palpitación. Y esto se puede presentar por esfuerzo, post ejercicio, puede presentarse en la insuficiencia cardíaca congestiva, en el infarto del miocardio, en el ángulo, en la angina, ¿no? Y el tratamiento de esto, cuando es por esfuerzo, el tratamiento es pues por reposo, un reposo ya se va. Y cuando hay arritmias, cuando hay extrasístole,
Después de la pausa compensadora van a tener ustedes estas palpitaciones. O cuando se presentan los cuadros de taquicardia. La taquicardia no es sino un desorden donde los latidos cardíacos son más altos de lo normal. Por ejemplo, en la taquicardia sinusal, los latidos en la taquicardia sinusal van hasta 150 latidos, entonces decimos que es una taquicardia sinusal. Esta taquicardia muchas veces se trata solo con el reposo. Pero si tenemos una taquicardia paroxística auriculoventricular, ya las palpitaciones suben más de 150. Estas palpitaciones pueden ser de 150, 180, 200, 250, 300. Ya nosotros empecemos a tener la frecuencia de un ratón. Y ahí viene el problema. El día que ustedes vean un paciente que tiene una taquicardia, este paciente no lo olvida jamás, porque tiene un inicio y fin súbito. ¿Y por qué no lo olvida jamás? Porque siente que se le va la vida. Ustedes saben lo que es tener 200, 250 de latidos, donde ustedes empiezan a obnubilarse su vista y su mente, donde no llega ya sangre al cerebro. Es desesperante. No se olviden que cualquiera de estas arritmias hay alteración de la circulación cardíaca. Llega un momento que con 250 ya no hay sangre en el cerebro, con las justas tiene sangre el corazón, los pulmones y el riñón. El resto del cuerpo es una zona fría y hay una desesperación. Un paciente que presenta taquicardias de 200, 250, nunca se queda en su casa. Sale a la calle, aunque sea gateando, toma su carro y se va a buscar ayuda en un hospital, ¿no? Esto se trata con medicamento o se trata mediante la desfibrilación. Acuérdense que para desfibrilar un paciente que tiene una arritmia no se hace directo con la corriente. Acuérdense bien, el paciente debe estar anestesiado, tienen que tener ustedes la asistencia de un anestesiólogo. Si le ponen ustedes de frente la corriente, el paciente no muere por la taquicardia, sino muere por, la, por el desencadenamiento de la corriente eléctrica. Entonces acuérdense de esto. O puede haber una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, ojalá que todos puedan escuchar fibrilación auricular, porque todos tienen pacientes en todos los hospitales, hay pacientes fibriladores, no son sino los latidos irregulares completamente que hay en los pacientes. Y esto se presenta en algunos pacientes cardíacos y en unos otros pacientes que son de tercera edad, ¿no? Que es una completamente irregular. Tum, da, tum, ta, 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 tum, dum, dum, tan, ta, completamente irregular. Yo espero que hoy día, después de la clase, todos empleen su estetoscopio y vayan a auscultarse ustedes mismos. Después ausculten al hermano, al abuelito, todo, para que ya vayan teniendo. No hay disculpas que no aprendan ustedes. Están ahora en un hospital a hacer auscultación cardíaca. No hay disculpas. Si no, van a tener que pagar pato los muñecos que tenemos a que los cultiven, ¿no? Estos ya son conceptos que tienen que aprenderse lo que es una bradisfignia cuando es de bajo rango y taquisfignia cuando es por encima del rango normal. Bradicardia cuando por fiebre, por ejemplo, no sube lo estimado, tenemos bradicardia es frecuencia baja, ¿no? En la fiebre tifoidea, en una gripe común, por ejemplo, no sube, pues ahí, ¿no? Hay una bradicardia normal. Pero cuando hay fiebre normal por cuadro infeccioso, más o menos tengan en cuenta que por cada grado de temperatura van a tener ustedes 10 latidos más que hay en el organismo, ¿no? Entonces ya ustedes calculan qué grado de fiebre trae, ¿no? Entonces ya saben que estas palpitaciones pues se acompañan de mareos, dolor de pecho, disnea. Por insuficiencia aórtica puede haber extrasístoles, taquicardias mayores de 180, ya les dije, ¿no? ¿Y qué es un mareo y qué es síncope? Es otra de las cosas que habíamos visto y les decía que se presentan frecuentemente, ¿no? En pacientes cardíacos. Son manifestaciones benignas, algunas llegan a ser graves, pocas,
otras se presentan por enfermedad vestibular, por epilepsia, en ACV también ustedes ven mareos y síncopes, pero dentro de las manifestaciones cardíacas pocas son graves. La única grave es cuando da las crisis sincopales a los pacientes que tienen frecuencias menores de 40, ¿no? Los pacientes con bloqueo auriculoventricular completo, ya vamos a hablar de ellos, ¿no? En el corazón, por ejemplo, hay arritmias, hay paro cardíaco, hay estrés intenso por bajo gasto, estenosis de aorta, tetralogía Fallot, el síncope del seno carotídeo, estenosis pulmonar grave, la hipertensión arterial pulmonar primaria y el bloqueo de tercer grado que les estoy hablando. Todo esto nos puede dar cuadros de, 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 de crisis sincopal. Un bloqueo de tercer grado, no se olviden que es una cosa donde el paciente empieza a tener frecuencias 50, 40, 35, 30, ya no hay mayor sangre en su cerebro y el paciente cae como pollo. Encima al abuelito le decimos vaya a comprar pan y se queda tirado en la pista o al bajar o subir escaleras. Los pacientes no pueden hacer ejercicio porque su frecuencia es bajísima, ¿no? Esto en el síncope del seno carotídeo, ya ustedes saben también, ¿no? Muchas veces hay accidentes de ese tipo, agarran con el brazo, le ajustan el cuello, ajustan las carótidas, ¿no? Y no pasa sangre, el paciente cae temporal o permanentemente, si ha sido ajustado más de 3 minutos puede morir, ¿no? En estenosis pulmonar grave igual, en hipertensión arterial pulmonar primaria, por supuesto, porque de por sí ya no hay buena cantidad de paso de oxígeno a los pulmones. Entonces, estos pacientes tienen un problema de cianosis permanente, ¿no? Otro de los cuadros que se presentan es la tos y la hemoptisis. Les mencioné al comienzo que había tos y hemoptisis, y esto sí se presenta en cardiología. ¿Cuándo se presenta en cardiología? En la estenosis mitral. Cuando hablemos de estenosis mitral, ustedes tienen que estar atentos a lo que se habla, ¿no? Estenosis mitral, acuérdense que acá va a haber cuadros de hemoptisis que simulan a la tuberculosis. Acuérdense de esto, ¿no? Ahí vamos a hablar de la fisiopatología. Hoy día no lo entenderían, pero ahí vamos a hablar por qué hay tanto sangrado, por qué hay mayor hemoptisis que una tuberculosis. Y en el edema pulmonar agudo también hay cuadros de hemoptisis, ¿no? Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, en enfermedades pulmonares agudas, cuando hay tumores mediastinales, ¿no? También se puede presentar estos casos. Y la fatiga, les dije que la fatiga no es lo mismo que cansancio. A veces nosotros en las historias mencionamos con mucha facilidad paciente fatigado, no es así. La fatiga es un síndrome o un síntoma difícil de evaluar. ¿Qué indica la fatiga? Cuando hablamos nosotros de fatiga, quiere decir que estamos refiriéndonos a un paciente que tiene un gasto cardíaco muy bajo, un paciente que está con astenia de tipo neurocirculatorio. Esto se da en el síndrome de la costa, ¿no? Muchas veces esto acompaña a cardiopatías crónicas. Una valvulopatía, por ejemplo, no es una enfermedad de un año. Una valvulopatía llega a tener a veces 20, 25 años. Y ustedes van a ver cuando hablemos de valvulopatías, ¿no? Entonces viene a ser la fatiga, es una consecuencia de la mala perfusión que hay a nivel de tejidos. Yo les decía hace un momento que el corazón lo que le preocupa es irrigarse él mismo, irrigar pulmones y luego riñón, al resto no le interesa. Los pacientes con valvulopatías, la mayoría tiene extremidades o tiene brazos fríos, y esto ustedes lo van a comprobar en sus pacientes, ¿no? Entonces, porque hay mala oxigenación. Muchas veces por falta de esta oxigenación, y en estos pacientes lleva a la pérdida de masa muscular, similar al paciente crónico diabético que no tiene buen tratamiento. Ustedes le van a observar una masa muscular disminuida. Entonces esto se llama la caquexia cardíaca, ¿no? Entonces esto se llama recién un paciente fatigado, para que no lo usen el término por usar, ¿no? Después teníamos otro signo importante que les había dicho, que es la nicturia y la poliuria.
La nicturia es el síntoma temprano de un incremento de la presión de la aurícula izquierda. Acuérdense, esto se presenta en insuficiencia ventricular izquierda, en estenosis mitral. Al acostarse el paciente mejora el retorno veloso y el corazón tiene una baja de la resistencia periférica, entonces va a mejorar la perfusión renal y una mejor filtración glomerular, ¿no? No se conoce muy bien de esto acerca de cuál es la misma fisiopatología. Se habla esto nomás, pero estoy seguro que algunos de ustedes cuando termine, van a hacer un estudio y alguna vez nos explicarán perfectamente esto, ¿no? Porque no hay todavía una cosa clara de esto, pero acuérdense que nicturia es un síntoma importante del aumento de la presión de aurícula izquierda. Otro signo importante que van a ver ustedes es la posición de cuclillas. Esto sí lo vemos nosotros, no lo van a ver ustedes. Esto se ve en el Hospital del Niño, porque lo vemos en niños que tienen tetralogía de Fallot, que es una patología congénita, ¿no? Esto ya lo han mencionado ustedes alguna vez, que han llevado fisiología, ¿no? Esto con el fin de aliviar la distia. El paciente presiona con sus rodillas el diafragma para mejorar su cuadro respiratorio. La ronquera sí es un signo principal que ustedes de repente, ojalá alguno de ustedes lo escuchen. La ronquera es, como su nombre lo dice, es un cambio en la voz, pero no se debe a ningún problema de una infección o de una mala noche, ¿no? O de un tumor, como alguna vez tuve un paciente y le dijeron que tenía un tumor en cuerdas vocales. Y así lo trataban, ¿no? Cuando los médicos no tenemos el conocimiento, se debe, pues es un otorrino lo trataba. Llega que yo lo vea y este paciente presentaba un crecimiento de aurícula izquierda por un aneurisma de la aorta. Miren la confusión que nos puede llevar. Cuando hay aneurismas de aorta, crece la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, o hay crecimiento de aurícula izquierda por problemas de patología de válvula, entonces va a presionar al nervio laríngeo recurrente izquierdo y se va a presentar la ronquera. Por cualquiera de estas dos patologías se puede presentar un aneurisma de aorta o un crecimiento de la aurícula izquierda en nuestros pacientes que tienen patología valvular mitral, ¿no? Yo encontré este paciente con aneurisma de aorta y lo estaban tratando como tumor maligno de cuerdas vocales, ¿no? Los pacientes tienen que ser operados, pero bueno, depende mucho de la edad también, porque esto se tiene que ser tratado con una prótesis de aorta, ¿no? Después tenemos lo que vemos a cada rato, el edema. ¿Qué es el edema? O edema se llama o hinchazón, ¿no? Que es la acumulación de líquido anormal en el intersticio. En este espacio se acumula el líquido y estamos frente a un edema. O es una acumulación o localizada en miembros inferiores, o puede llegar al abdomen, o puede llegar más. Puede presentarse, si es el edema generalizado, ya puede presentarse lo que se llama una nasarca, que es un edema de la punta de los pies hasta la parte facial, ¿no? En miembros inferiores ustedes lo pueden comprobar porque palpan contra la tibia con regular presión y van ustedes a encontrar la famosa fovea. La fovea ustedes lo marcan con una, dos, tres cruces, ¿no? Es importante eso en su historia, ¿no? Cuando es edema cardíaco, no se olviden que al comienzo es blando, ¿no? Pero cuando este edema ya se torna por varios meses o varios años, ya los tejidos empiezan a infiltrarse y se torna duro, ¿no? Se parece a un edema de tipo renal, ¿no? Este edema se puede ver, o se debe, no se puede, se debe bastante cuando hay insuficiencia cardíaca de leche. Y la insuficiencia cardíaca de leche es el desarrollo tardío de las insuficiencias cardíacas. No se olviden que el paciente casi siempre empieza con una insuficiencia cardíaca izquierda y luego pasa a una insuficiencia cardíaca derecha y ya empieza a presentar el cuadro de edema, incluso empieza a presentar, vamos a ver más tarde, ya hepatomegalia, ¿no? Entonces ya les decía que cuando hay edema y encontramos edema en miembros inferiores o en cualquier otro lugar, lo empezamos nosotros a mencionar con cruces para ver qué intensidad o qué grado de edema tiene, ¿no?
Entonces ya sabemos que es la acumulación de líquido intersticial, ¿no? Y en cardiología se puede presentar por dos causas, por insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia venosa crónica. Cualquiera de las dos causas de cardiología se presenta, ¿no? ¿Cuándo se hace evidente? Por lo menos cuando hay más del 10% de líquido en el tejido conjuntivo, ¿no? Hay una tumefacción que puede ser, les decía, difusa o localizada. Cuando es de origen venoso, no vamos a hablar de patología cardíaca neta, sino puede deberse a una flebitis o a la presencia de varices. Esto causa un edema frío de tipo azulado y se debe a obstrucción mecánica, pues en los inferiores, varices, sabemos, hay que saber diferenciar esto, ¿no? Si es por varices, ya saben que hay fobia y es frío. También puede haber un edema por tromboflebitis, que es de tipo inflamatorio. Acá hay que saber distinguir de la flebitis. La tromboflebitis ya va a presentar calor, dolor. Esto no falta porque hay falta de oxígeno en el músculo, rubor, ¿no? Y vamos a diagnosticar trombosis, que es o tromboflebitis o trombosis de miembros inferiores, ¿no? Entonces es importante acá hacer tratamientos inmediatos, porque a veces nos quedamos y los pacientes pueden perder un miembro por tromboflebitis, por un mal diagnóstico, que siendo tan fácil, hay malos diagnósticos. Esto no quisiera hablar de ningún hospital, pero hay hospitales que tardíamente transfieren a sus pacientes. Nosotros el año pasado nos estuvimos en el hospital un paciente transferido tardíamente que se le tuvo que amputar la pierna por una tromboflebitis que pudo ser salvado si venías por lo menos 12 horas antes, ¿no? Y cuando el edema es color blanco, brilloso, se llama flegnasia alba dolens, ¿no? Y así tiene el nombre. Ustedes pueden darse el lujo de poner a los que les gusta usar términos especiales, ¿no? Acá tienen ustedes cómo se hace la presión para ver si hay edema o no en el miembro inferior, ¿no? Así de fácil, ¿no? ¿Y esto qué será? Esto es lo que hablábamos de qué. ¿De qué hablábamos? De flebitis, ¿no? Una flebitis. Entonces, cuando veamos nosotros que hay hinchazón, inflamación y abogatamiento, estamos hablando de edema. Puede ser localizado, les decía, subcutáneo, o puede ser cardíaco. Cuando es el edema general, puede ser cardíaco, puede ser también de origen renal, hepático, carencial. Hay que saberlo diferenciar, ¿ya? Es importante, es importante. Nilla es un término que ustedes lo van a empezar a usar y están en las historias que toquen ustedes acá en el seguro o en cualquier parte del mundo. Siempre las historias dicen Nilla. Es una tipificación funcional de las cardiopatías, ¿no? La Asociación de Nueva York del Corazón hizo esta definición. Clase 1, cuando no hay limitación de la actividad cardíaca. Clase 2, cuando hay limitación y dolor precordial de la actividad física. Clase 3, cuando hay limitación acentuada de la actividad física y dolor precordial. Clase 4, cuando hay incapacidad de la actividad física sin malestar. Clase 4 será un paciente que no puede peinarse, pues, no puede comer, se cansa. Clase 3 será un paciente que va al baño y se cansa. Y clase 2, ya un paciente que no puede acudir a una panadería a comprar sus cosas, ¿no? Clase 1 lo tenemos todos. Entonces acuérdense que ustedes ya pondrán paciente NIA 3, paciente NIA 4, paciente NIA 2. Esa es la clasificación que tienen que acostumbrarse a utilizar en sus escritorios, ¿ya? Este también es otro tipo de clasificación, no se usa mucho, pero van a ser el Council Medical Research, ¿no? Cuando hay sensación de falta de aire, el correo ya no
o subir cuestas, grado 1, cuando anda más despacio que las personas de su edad en llano por falta de aire, ¿no? Grado 2, respirar después de andar unos 100 metros o 3 pasos, minutos en llano, 3, grado 3, y la falta de aire le impide salir de casa o presenta el grado 4. Entonces, así hay clasificaciones también, ¿no? Hay escalas que se llaman, ustedes van a leer de repente la escala modificada de Borg, ¿no? Que también dice 0 nada, 0,5 disnea muy leve, ¿no? Número 2, ligera, 3, moderada, 4, algo intensa, 5, 5. Entonces hay varias de estas escalas, lo traigo para que conozcan, pero la más usada es esta, ¿ya? La más usada es esta. Entonces tomen aire 2 minutos porque vamos a seguir con la siguiente clase. 5 minutos. Terminamos a las 11, creo. Pueden tomar su agua, porque yo sé que llegaron de clases algunos, otros ya no llegaron, se han ido de frente a su cama. Supongo que han estudiado mucho. Espero que las notas estén buenas de respiratorio. Lean por lo menos 1 hora. Auscúltense por lo menos a llegar, usen el estetoscopio. El estetoscopio no necesita ser un estetoscopio caro. Cualquier estetoscopio es bueno. Lo que tienen ustedes que ver es la membrana. Si esa membrana es un cartón, no van a tener una buena auscultación. Eso se cambia, ustedes ven que esa tapita se saca del estetoscopio y se pone una lámina se puede poner una lámina de plástico de las placas radiográficas. Con eso tienen un buen estetoscopio para auscultar. Bueno, les dejo 5 minutos y continuamos con la clase. En 5 minutos, por favor, tómense un vaso de agua.